comenzar hoy es equilibrio químico. ¿Qué es lo que estuvimos viendo antes de esto? Cinética química, lo que nosotros establecemos cuando una reacción funciona, cuando una reacción se echa a andar. ¿Sí? Ahora vamos a equilibrio químico. ¿Qué entiende usted por equilibrio? No químico. ¿Yo estoy ahora en equilibrio? ¿Usted está en equilibrio? ¿Por qué no necesariamente? Sí, depende. Pero yo por eso le estoy preguntando. Usted me dice, es relativo. ¿Por qué es relativo? Yo no estoy en equilibrio. Mire, póngase a pensar, yo en este momento, yo sí estoy en equilibrio, equilibrio con respecto al piso, no me he caído, no estoy tambaleando. Es más, yo puedo alzar una pierna y sigo en equilibrio. Sí, sigo en equilibrio. Y ya no tengo dos pies puestos en el piso, solo tengo uno. ¿Estoy en equilibrio? La gimnasta está en equilibrio. ¿Por qué está en equilibrio? Y mire que está solo apoyada en un punto de una barra. Está en equilibrio. Después se cayó. Perdió el equilibrio. Claro. Es que este es un momento nada más. ¿Ah? ¿Qué hace por ejemplo, usted ha visto en el circo el que va por la cuerda floja? Ubica su centro de masa. Ubica su centro de masa. ¿Y qué hace para ubicar su centro de masa? Mientras se mueve. Se equilibra. Él hace los cálculos, ¿usted cree que él hace? A ver, voy a calcular. Si me pongo, doy un paso acá. ¿Sabe que los ingenieros son ingenieros? Son ingenieros prácticos. Eso. Bien, muy empírico. Mire, si usted se pone a ver, cuando usted me decía distancias iguales a partir de dos extremos, no necesariamente, fíjese que le estoy hablando del equilibrista, que cuando camina sigue manteniendo el equilibrio. ¿Cómo lo sostiene el equilibrio? A veces solo con un paraguas, por ejemplo, solo con un hilo, basta que usted toque, va. A veces ni siquiera es apoyo, es un apoyo más mental, alzando el brazo, ¿no? Alzando el brazo, ¿no? Tratando de mantener el centro de masa, dijo algo. Se mantiene el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que un equilibrio no es estático. Esto es una foto. Es posible que ella sí se haya caído, como puede ser, de que no se haya caído y siga su rutina normal en equilibrio. ¿De qué estamos hablando cuando hablo de equilibrio? De que el equilibrio no es estático. No porque usted está sentado ahí, está en equilibrio. Si se pone de pie, también va a estar en equilibrio. Es más, yo me puse en un solo pie y también seguí en equilibrio. ¿Verdad? Puedo seguir caminando como el equilibrista y estar en equilibrio. Se expresa, entonces vamos al concepto. Cuando ya hablamos de reacciones químicas, ese equilibrio tampoco puede ser estático. Si nosotros analizamos como expresa aquí la gráfica, si tenemos una ecuación química donde N2O4 gas, dice, se convierte en NO2, o lo inverso, que es lo que se expresa a través de dos flechas en doble sentido, cuando se habla de equilibrio, ¿qué es lo que vamos a ver? Hace un análisis en estas tres gráficas. Dice, empieza con NO2, suponiendo que solo haya NO2 y la reacción vaya en este sentido, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las concentraciones con respecto al tiempo? ¿Qué le va a pasar al NO2? Obviamente, si se inicia una reacción,
la concentración de NO2 va a disminuir con respecto al tiempo. Es lo que ya vimos cuando veíamos velocidad de reacción, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con el N2O4? Obviamente, de cero, que no existía, se comienza a formar N2O4. ¿Hasta cuándo? Si esto es una reacción en equilibrio, llegará un momento que las concentraciones sean iguales, sean constantes. ¿Sí? Porque cuando me dice igual, sonaría de que esta sea igual a esta. Yo podría confundir. Pero sean constantes. Aquí se establece un equilibrio, donde ya las concentraciones permanecen constantes. El segundo gráfico... ¿Qué pasa cuando la concentración del N2O4 y el NO2 se intersectan en ese punto? Quiere decir que justo en ese momento sí son iguales. Claro. Claro, ve, aquí estamos, ¿ves? Concentración en un tiempo T. Solo en la intersección. ¿Qué pasa si usted no comienza con NO2 sino comienza con N2O4? La reacción va de izquierda a derecha. Y va a suceder lo mismo. Usted tenía al principio, ¿qué tenía? N2O4. Hay una concentración que va disminuyendo. ¿Qué pasa con el NO2? Era cero, porque no había al inicio. Y va en aumento hasta que se mantiene constante. En el momento que se vuelve constante la concentración, decimos que se ha establecido un equilibrio. La última gráfica. Dice, empieza que en NO2 y N2O4. ¿Cómo es que yo tengo NO2 y N2O4 en el mismo recipiente? Eso es normal. Hay muchos procesos industriales, como por ejemplo el de la formación de amoníaco, en donde usted siembra una semilla primero para que continúe la reacción. Pero ¿hacia dónde se va a mover la reacción? Eso lo vamos a ver después. En todo caso, si tiene los dos, hay una concentración de cada uno. Si el sistema se mueve hacia la formación de... ¿Este gráfico qué me dice? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia la formación de qué? ¿Cómo doble NO2? Me está diciendo que este sistema se va a mover ¿hacia dónde? Hacia la formación de N2O4, obviamente porque hay disminución de NO2. A partir de este momento, donde las concentraciones permanecen constantes, es cuando se establece el equilibrio. ¿Sí? Estábamos hablando de equilibrio de las personas, el equilibrio de las cosas, equilibrio de las reacciones. ¿Qué es lo que puede definir entonces ahora como equilibrio? Puede ser que el paciente tiene alguna sustancia en cuerpo o algo así como objeto que mantiene un estado constante. Ya ahí está más general, porque dice, no necesariamente tiene que ser una reacción. Obviamente que si vemos equilibrio químico va a ser basado en una reacción. Pero yo comencé hablando de el equilibrio que manteníamos todos nosotros. O sea, objetos, personas. Y entonces podíamos definir que el equilibrio, hasta ahora podemos definir que el equilibrio es un momento en el que cantidades de productos y reactantes. la cantidad de productos y reactantes, hay un término aquí. La concentración. ¿Y la concentración con respecto al tiempo qué es?
La velocidad de... ¿Cambia la concentración con respecto al tiempo? ¿A partir de aquí? Ya no. La velocidad permanece constante. ¿Sí? Entonces, ahora sí vemos los conceptos teóricos. Dice un estado en el que no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo. ¿Sí? Pero no confunda, no se observan cambios. Cuando hablo yo de un proceso químico, por ejemplo, yo tengo mi proceso. Suponiendo yo tengo entrada de reactivos, tengo salida R1, R2 y tengo salida de producto. Cuando digo que no se observan cambios, ¿se supone que esto se paralizó? Pregunto, ¿esto se paralizó en el momento que yo dije esto entró en equilibrio? No necesariamente, porque aquí puedo, suponiendo, pueden entrar 1000 kilogramos, 2000 kilogramos, y aquí salen 3000 kilogramos. Pero si esto es con respecto al tiempo, esto va a ser en cualquier momento que yo mida las condiciones de este proceso, van a entrar 1000 aquí, 2000 acá y van a salir 3000. Es decir, que las condiciones se mantienen constantes. Yo puedo tener una temperatura de 200 grados centígrados, una presión de una atmósfera. No importa si es de mañana, de tarde o de noche, que yo mida las condiciones en ese proceso, si mi proceso está en equilibrio, debe tener siempre 200 grados centígrados y una atmósfera. ¿Se entiende? No se manifiestan cambios en el proceso. No significa que no esté produciendo. El proceso sigue, ¿no? Pero en condiciones, como ustedes dicen, de equilibrio, constantes. ¿Sí? Las concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes. ¿Sí? Como definición, el equilibrio se establece cuando la velocidad de la reacción directa. ¿Qué es la reacción directa? Usted tiene reactivos, tiene productos. Reacción directa va de reactivo a producto. Es igual a la velocidad de la reacción inversa. Es decir, cuando yo voy de producto a reactivo. Esto es velocidad directa, esto es velocidad inversa. ¿No? Cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa, se establece lo que llamamos equilibrio. Otra vez ya habíamos hablado de equilibrio y dinámico. ¿Dónde habíamos hablado de equilibrio dinámico? Las del líquido salían del estado de vapor y luego las del estado de vapor entraban al estado líquido. Exactamente, o sea, nosotros ya hemos visto de alguna manera equilibrio no químico, equilibrio físico, porque establecimos la presión de vapor en función de la velocidad de las partículas que salen de un líquido y las partículas que regresan a ese mismo líquido. ¿Recuerda? Entonces, si establecemos que A se convierte en B y B se convierte en a la misma velocidad, la velocidad directa va a ser igual a la velocidad inversa. Pero ¿cómo define velocidad? De acuerdo a las ecuaciones de cinética, velocidad se establece en función de la constante por la concentración del producto. ¿Verdad? Si es la directa, la concentración de reactivos. Sí, ¿no?
cuando hablábamos de cinética. Por lo tanto, si esto va de A a B, la velocidad directa va a ser igual a la constante por la concentración de A. Y la velocidad inversa va a ser igual a la constante de la inversa por la concentración de B, porque en este momento B tendría que ser el reactivo, porque va en el sentido inverso. La relación de la constante directa sobre la constante inversa me dice que la concentración de B dividido para la concentración de A. Pero KD y KI, dice, estamos hablando de la misma constante. ¿Cuál es la constante? Perdón, de la misma reacción. A esa constante, determinada en función de la constante directa y la constante inversa de la velocidad, se conoce como constante de equilibrio. Y si KD sobre KI es igual a la constante del equilibrio, la constante del equilibrio va a ser igual a la relación entre el producto sobre el reactivo para una reacción en equilibrio. Dígame. Una pregunta, eso de la constante por la concentración depende del grado de la reacción. Claro, o sea, suponiendo aquí qué tipo de reacción es. Aquí estamos estableciendo que como el mínimo tendría que ser de primer orden. ¿Verdad? Lo mismo de acá. Pero la constante del equilibrio, que estamos viendo aquí que va a ser la relación de producto a reactivo. Usted tenía NO2 que se convertía en N2O4. La constante del equilibrio, ¿a qué va a ser igual? La concentración de N2O4 sobre NO2. ¿Sí? Pero aquí, aquí se repite dos veces, ¿verdad? Aquí voy a tener un pequeño problema si estoy estableciendo esto como la constante del equilibrio basada en la velocidad. Por eso, si tengo una reacción donde, suponiendo que tenemos coeficientes diferentes a 1, gracias, coeficientes diferentes a 1 en cada uno de los componentes de la reacción, declaramos que A y B son reactivos y C y D son productos. A, B, C y D son los coeficientes en la ecuación química balanceada. Entonces, al establecer la constante del equilibrio, que era igual a productos sobre reactivos, va a ser igual a los productos elevados a su respectivo coeficiente sobre los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes. Entonces, ¿qué me faltó aquí cuando puse mi constante del equilibrio? Esto va a ser NO2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Recordemos que normalmente la concentración para todos estos problemas que desarrollamos en el curso se expresan en función de molaridad. ¿Sí? Entonces, si usted ya me entendió, puede calcular la constante del equilibrio para cada una de estas ecuaciones. No, ahí está mal puesto. No, aquí está mal puesto. Gracias por la... Aquí, KD sobre KI es lo que se conoce como la constante del equilibrio.
Si no, me quedaría 1. Es imposible. Si cae igual la KI, entonces siempre la constante va a ser 1. El equilibrio se establece solamente si es que en la ecuación o la reacción se establece también el sentido inverso. La ecuación estaba balanceada, por lo tanto mi constante de equilibrio está correcta. ¿Sí? Ahí era más fácil. ¿Está correcto? Un detallito, por favor, para todos. Cuando usted haga una fracción a continuación de un signo igual, por favor, sí, son detalles, a veces podría decirle tontos en algún momento. Podrían ser detalles tontos, podría. Pero a la larga, cuando usted ya trabaja con más fracciones, esto podría salvarlo, porque en algún momento usted no se da cuenta realmente cuál es el numerador y cuál es el denominador. A menos que establezca este signo igual como referencia. Usted puede tener esto más arriba y resulta que acá divide para otra fracción, ¿viste? Y comienza a perder la noción de la fracción original. Bueno, está definida la constante del equilibrio. Ahora yo le pregunto a usted, estamos poniendo concentraciones, ¿sí? Yo puedo establecer la concentración de CO en un recipiente. Si le agrega más, o si hay menos en el mismo recipiente, al ser un gas, puede variar la concentración. ¿Sí? ¿Del CO2? También. ¿Del hidrógeno? Puede cambiar la concentración. ¿Y del agua? ¿Está en forma de gas? ¿Va a cambiar la concentración de... Mejor dicho, ¿hay concentración de agua? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Estoy preguntando, ¿por qué no o por qué sí? ¿El agua tendrá alguna concentración? Estamos hablando de que es una sustancia líquida, pura. Y si es pura, no hay concentración. ¿Sí? La concentración, mejor dicho, no varía. La concentración va a ser de 1. Por lo tanto, mi constante de equilibrio, ¿a qué se reduce? A concentración de CO sobre CO2, concentración de CO2 por concentración de hidrógeno. ¿Qué pasa con la segunda ecuación? ¿Me va a quedar igual?
Puedo obtener concentración de estaño. ¿Por qué el agua tiene concentración? O sea, no tiene variaciones. Va a ser uno, nada más porque es agua pura. En cambio, un gas puede variar la concentración de acuerdo al volumen del recipiente, ¿no? Y las proporciones que haya de ese gas. O sea, todos los líquidos, como no son tan compresibles, se puede decir que son iguales a uno. O sea, es 100% agua. Si está ocupando, no depende ni del volumen, va a ser 100% agua. Si usted tuviera una solución de hidróxido de sodio en agua, ¿puede medir la concentración? Si digo que tengo una solución de hidróxido de sodio en agua, ¿de quién mide la concentración? ¿Del agua? Del hidróxido de sodio que está mezclado con el agua. Ahí hay concentración. Se puede establecer como molaridad. Pero la molaridad del agua sola no existe. No puede medir una concentración molar en el agua. Por lo tanto, ¿no? Es al 100%. Por eso decimos que la concentración ahí sería de 1. En el caso de la segunda ecuación, que tiene estaño acá arriba, por dióxido de carbono, por monóxido sobre óxido de estaño 4, ¿se mantiene la ecuación tal como está? ¿Puedo determinar concentraciones de todos? ¿Sí? Ajá. El ser sólido es tanto como ser líquido. Hay una constante de su concentración. Por lo tanto, los sólidos no contribuyen a la relación de equilibrio. También tienen concentración única. ¿Sí? O sea que al final esto me va a quedar que la constante es CO. Entonces son las de los gases. De los gases y de... ¿Qué ejemplo le di ahorita? No, las soluciones. Son las únicas que se pueden determinar concentraciones. O sea que aquí me queda concentración de CO2 al cuadrado sobre concentración de CO al cuadrado. Y aquí en este caso se puede determinar la concentración de cualquiera. Solamente del CO2. Estos son sólidos y no contribuyen a la constante, al cálculo de la constante de equilibrio. Por lo tanto, la constante de equilibrio va a ser equivalente solamente a la concentración de dióxido de carbono. ¿Está claro? Entonces, ¿quiénes contribuyen al cálculo de la constante de equilibrio? Los gases y las soluciones, o sea, soluciones acuosas que ustedes van a encontrar en algunos momentos en las reacciones. De gases y soluciones, nada más.